Este 5 de enero se posesiona la nueva asamblea en Venezuela con mayoría opositora y los ciudadanos esperan cambios en el país que ha estado regido por las políticas socialistas desde hace 15 años. La Mesa de la Unidad Democrática afirmó que trabajarán en 16 propuestas de ley en 7 áreas, principalmente abastecimiento, seguridad ciudadana, salarios y pensiones, servicios públicos, vivienda, castigo de actos de corrupción y liberación de presos políticos. Veamos qué es lo que espera la sociedad. Con 16 años de supremacía chavista en la Asamblea venezolana, el oficialismo impulsó leyes que cambiaron el país. Hoy muchos ciudadanos esperan que el nuevo Parlamento las modifique. Bueno, yo espero de la nueva Asamblea que derogue muchas leyes, como la ley de tierras que expropió a los que producían aquí en el país ganadería, agricultura y a las empresas que expropiaron. La gente en Venezuela está cansada de recorrer supermercados para encontrar lo básico. Las largas filas se han vuelto un verdadero castigo y esperan que esta situación empiece a cambiar. Que haya comida para todo el pueblo, que estas colas se terminen y que la Asamblea luche por todos los venezolanos, que no haya partido para ningún lado. La mayoría solo quiere volver a tener una vida normal, poder ir a una tienda o a un supermercado y comprar café, azúcar, harina, sin hacer largas filas. Que estas colas vayan disminuyendo en la medida que ellos vayan promoviendo leyes. Activar la producción nacional para impulsar la economía sometida a una estrepitosa caída en los últimos 5 años es la principal exigencia de los que votaron por el cambio de rumbo. Que se acabe todas estas colas y que haya para todo el mundo, que no sea solamente para un sector, sino que para todos en general. Otros creen que la prioridad es la reconciliación del país y esperan que la nueva asamblea logre el diálogo. Lo mejor que ellos sepan actuar, es lo que esperamos nosotros, que Venezuela surja de nuevo. Que sean honestos, ellos con ellos mismos primero que todo, y después impartan al pueblo. Y aunque la mayoría está a la expectativa de que el país cambie, muchos saben que este camino será largo, lento y lleno de espinas. Quiero darle la bienvenida a Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional y dirigente del partido opositor Voluntad Popular. Una buena tarde y bienvenido. Sí, buenas tardes a todos. Luis, en 2 días se posesiona la nueva Asamblea Nacional. Hemos visto por redes sociales, por medios de comunicación, hablar de una supuesta división a lo interno de la oposición en varios temas. Se dice que algunos priorizan la agenda social, mientras otros van a preferir hacerle frente al gobierno en temas como el de los presos políticos. Realmente, te pregunto, ¿existen esas divisiones y cuál va a ser la agenda real de la Asamblea? Mira, es perfectamente normal en un parlamento, cualquier parlamento del mundo, que exista debate, mucho más en el caso de la fracción de la unidad, que somos 112 diputados. Pues es lógico, entre un grupo humano tan importante, que existan diversidad de criterios, sobre todo para el establecimiento de la nueva directiva del Parlamento. Ahora, lo que sí tenemos todos claridad es hacia dónde vamos a apuntar. Los acuerdos del 23 de julio del año pasado, del año 2015, así lo establecen. Allí se acordó, entre otras cosas, cuál va a ser la agenda del Parlamento. El Parlamento tiene una agenda, por supuesto, que comienza con la unidad, que fue exitosa y hay que mantenerla, hay que fortalecerla, hay que cuidarla porque es un niño que acaba de nacer. En segundo lugar, tenemos una agenda que va dirigida a lo que significan leyes en materia económica, en materia política y en materia social. Es decir, todos los ámbitos van a ser contemplados en esto. Por supuesto, restaurar el imperio de la Constitución, lo que significa que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vuelva a tener validez. Y en tercer lugar, hay una agenda de cambio político que le ofrecimos a los venezolanos, que incluye la amnistía a todos los presos políticos, entre ellos Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, Manuel Rosales y muchos otros presos políticos más. Y por supuesto, aparte de esa agenda que significa la liberación de presos políticos, la otra parte de la agenda política es el cambio como tal. Eso implica la reinstitucionalización de los poderes públicos y también una posible elección presidencial para el año 2016. Es decir, el cambio está consagrado en los acuerdos que establecimos en el año 2015.
Antes de que la saliente asamblea se retirara, Luis, se encargaron de hacer el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 13, y sus suplentes, por supuesto, en un hecho que muchos calificaron como un atropello a la Carta Magna, a la Constitución. ¿Ustedes van a dejar esto así? ¿Qué acciones van a emprender una vez que tomen posesión? Lo fundamental es que nosotros comencemos este año con lo que significa volverle a dar el brillo necesario, el imperio de la ley, que significa darle el poder total a la Constitución. Nosotros vamos de la mano del pueblo a la Asamblea Nacional. El pueblo nos colocó allí, como dice el artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, y el mecanismo es el voto. Ese voto nos lleva a la Asamblea Nacional. Ahora nosotros tenemos que lograr que esa Constitución vuelva a tener como tal toda su brillantez, toda su imperio, para que en este país se vuelva a respetar la ley, se vuelva a respetar la Carta Magna. Eso es un trabajo que va a costar, pero es un trabajo que estamos dispuestos a hacer desde el primer día, desde el día 5, cuando se instala la nueva directiva de la Asamblea Nacional, y el día 6. Van a venir sorpresas, tenemos claro trazado un camino, ya tenemos algunos acuerdos sobre cuáles van a ser los primeros pasos, y en esos primeros pasos estamos seguros que el pueblo de Venezuela nos va a acompañar. Pero concretamente, ¿qué acciones podríamos esperar en torno al tema de la designación de estos jueces, de estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, un poco lo que hemos dicho en términos generales. Vamos a atender temas de la agenda social, que son muy importantes. Vamos a atender temas de la agenda económica, que también todo el país está esperando. Y vamos a atender temas de la agenda política. Evidentemente, como tú entenderás, no vamos a revelar exactamente cómo y en qué momento vamos a hacer cada uno de los pasos. Pero lo que sí podemos estar seguros, todos los venezolanos, y toda Latinoamérica, porque sabemos que toda Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos están muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, podemos estar seguros que los pasos que vamos a dar van a ser firmes, van a ser certeros, van a ser decididos. No va a haber absolutamente ningún poder que pueda soslayar las acciones de la Asamblea Nacional, que en este caso es el poder público más importante porque representa la diversidad del pueblo de Venezuela, de todos los estados del país. Es por ello que nosotros devolveremos el imperio de la ley en Venezuela. Otro tema, Luis, es el de los presos políticos, al que te referías recientemente. ¿Qué va a pasar si Nicolás Maduro, el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, no firma esa ley de amnistía? ¿Qué van a presentar para poder liberar ustedes a los presos políticos? ¿Qué van a hacer para que se ejecute, se ponga en práctica esa ley? Que para nosotros las palabras de Nicolás Maduro sencillamente son solo eso, palabras. Pero esta nueva Asamblea Nacional va a tener acciones, va a actuar con el artículo 5 de la Constitución. El pueblo soberano habló y el pueblo soberano va a construir lo que hemos venido diciendo, que es el cambio político en paz y en democracia para construir la mejor Venezuela que todos los venezolanos esperamos y que todos los venezolanos merecemos. Este país de hoy no se parece al país que deberíamos tener todos los venezolanos, con la riqueza petrolera, con la riqueza mineral y además con la riqueza de recursos humanos que tenemos. Venezuela es uno de los países que tiene mayor riqueza en ese sentido, porque tenemos una población joven muy bien formada en todas las universidades del mundo y por supuesto en las universidades venezolanas, que son muy buenas universidades. Es por ello que el reto que tenemos es sobrepasar las palabras de amenaza y construirlas en palabras de paz con nuestras acciones. Acciones para la paz, acciones para la república, acciones para la democracia y acciones para un país que se encamina a ser un puntal de la América Latina. Finalmente, diputado, muchos de los analistas que hemos consultado aquí en NTN 24 coinciden en que uno de los problemas más urgentes y que debe atacar la nueva Asamblea es el económico, la crisis que vive el país. ¿Van a proponer una ley candado que regule esos convenios internacionales, el apoyo económico que tiene el gobierno de Venezuela con muchos países en este momento? Sí, la responsabilidad que tenemos los diputados desde la Asamblea Nacional es evidentemente restringir el regalo de dinero que ha tenido este gobierno con distintos países de la América Latina, solo por prebendas políticas y solo para garantizar el voto de esos países en los distintos escenarios internacionales. Nosotros eso lo vamos a colocar donde debe estar, es decir,
Eso no significa que Venezuela no pueda ser un país solidario ante una catástrofe, ante una situación, porque eso es lo normal, que exista la solidaridad, pero no puede ser que nosotros estemos regalando parte de lo que es el dinero de todos los venezolanos a otros países. Pero aparte de eso también tenemos unas tareas con respecto al Banco Central, con respecto a restringir la liquidez del Banco Central y una nueva junta directiva autónoma. Hay que devolverle la autonomía al Banco Central para que pueda regular y controlar la inflación en Venezuela. Pero por otra parte, fortalecer la inversión en Venezuela, el hecho en Venezuela. Así lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Ahora, no nos caigamos en engaño. El gobierno sigue siendo el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras ese gobierno siga estando al frente, la materia económica no podrá resolverse de fondo, porque ellos seguirán con este modelo político, modelo económico que se deriva del sistema político que ellos instauraron hace años y que ha sido equivocado y que ha fracasado en todas partes del mundo. Sencillamente fracasó en Venezuela. Entonces, en materia económica, en la Asamblea Nacional podemos hacer bastante para impedir que regalen nuestro dinero y para hacer cosas que ayuden a disminuir la inflación. Pero la principal tarea se hace desde el Ejecutivo para poder disminuir las distintas brechas existentes, por ejemplo, en la deuda, en la balanza de pago, en lo que significa también el regalo de los dineros públicos al que ya nos hemos referido, y también en otras materias como la productividad de un país. Mientras se siga amenazando a las empresas del Ejecutivo, no podrá haber una inversión en Venezuela adecuada de los distintos actores del mundo. Hay que lograr que exista la estabilidad suficiente para que los capitales del mundo vuelvan a Venezuela. Agradecemos a Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional y dirigente del partido opositor venezolano Voluntad Popular, por haber estado con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Nuevamente un feliz año y mucho éxito, por supuesto, en esa nueva tarea legislativa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y feliz año a toda Venezuela, a toda la América Latina y al Caribe. El futuro es promisorio y lo vamos a construir de manera decidida y firme.